Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Estamos en un, bueno, en un vídeo un poco distinto, especial, porque cuando Luigi Daliña o Gigi Daliña, como se le suele llamar, habla, pues el paddock pues termina escuchando, ¿no? Y es que Gigi Daliña, en su reciente entrevista con Ash, confirmó muchas de las cosas que yo he estado diciendo estos últimos días en cuanto a la importancia que tiene realmente ese test de Valencia, aunque haya gente que le quita peso, ¿no? Obviamente que podríamos decir que a Marc, en sí a Marc Márquez, ¿no? El hecho de cómo nazca o no la moto le va a influir menos por esa capacidad de adaptación que tiene, ¿no? Pero sí que es cierto que para Ducati es un problema real y es algo que Gigi Dall'Igna ha confirmado. Como digo, en su reciente entrevista con el diario AS, el director general de Ducati Corse confirmó lo que muchos pensamos y lo que además en el entorno de Borgo Panigale se habla, ¿no? Y algo que llevamos comentando por lo menos en el canal de hace un tiempo, ¿no? La ausencia de Marc Márquez en los últimos grandes premios y en el test de Valencia es un problema real para Ducati, ¿no? No algo simbólico, sino realmente un problema técnico, ¿no? Porque vuelvo a decir, como llevo diciendo desde hace unas semanas, la GP26 en principio para mí, yo creo que no va a ser una simple evolución o un simple, bueno, pasito de cambiar algunas pequeñas cosas, ¿no? Como sí lo ha sido la GB25 con respecto a la GB24, ¿no? Sino que creo que se entiende por las palabras del propio Gigi Dall'Igna que puede que sea una moto significativamente distinta, obviamente manteniendo la base de lo que es la 25, pero con nuevas ideas y con, bueno, con la intención de volver a separarse de sus competidores directos que cada vez están más cerca, ¿no? Y va a ser incluso, pues, como digo, ¿no? El salto, la intención es que sea un salto mayor. No creo, imposible, yo creo, que sea igual al que hubo entre la 24 y la 23, pero sí algo diferencial, no como lo que ha pasado entre la 25 y la 24, ¿no? Que como digo, no fue una transición que nunca se completó por motivos, bueno, que todos ya conocemos bien, ¿no? La ausencia de Márquez obviamente llega, por tanto, en el peor momento posible. Obviamente, para el propio Marc, si había que lesionarse en algún momento, si tocaba lesionarse, pues mejor una vez ya tienes el título, ¿no? Como ha sido en su caso, ¿no? Pero para Ducati llega en el peor momento posible, ¿no? Porque es cierto que Ducati, esto es algo que ya más que confirmado también por Davide Tardozzi, había planificado contar con su feedback directo para definir las líneas, ¿no? De lo que iba a ser ese desarrollo y que iban a traer para probar esos primeros cimientos en Valencia en las últimas carreras de la temporada, ¿no? Y claro, esa ausencia obviamente se va a notar, ¿no? Aquí mucha gente siempre habla de, bueno, mucha gente, ¿no? Los sospechosos habituales, ¿no? Siempre se habla de que, bueno, que Marc va a destrozar la moto, que lo que sea, o que la ha destrozado ya incluso, ¿no? Una moto que a la que él llegó, una moto ya estando hecha. Y es que, bueno, obviamente la intención de Ducati, después de un año excepcional como ha sido para ellos con Marc Márquez, la intención es que gire un poco en torno a Marc, ¿no? El camino de Ducati, porque obviamente ven que con él pueden conseguir los títulos de forma, pues, bueno, relativamente, con todas las comillas del mundo, porque esto nunca es sencillo, pero relativamente sencilla. Sabéis que tienen unas en la manga, que es Marc Márquez, y saben que un poco a igualdad de condiciones siempre el piloto de Cervera puede pues marcar esa diferencia, ¿no? Como digo, Marc debería de haber probado pues dentro del reglamento algunas soluciones, ¿no? En las carreras que llevaban un poco y dando un poco indicaciones, ¿no? Trabajar un poco en lo que iba a ser esa GB26 durante las próximas carreras, ¿no? Pero su lesión alteró este programa, ¿no?
No se cambió el calendario del desarrollo, pero sí la voz de quien debía interpretarlo, ¿no? El trabajo pasó un poco a Michele Pirro, porque Pecco Bagnaia obviamente no se puede encargar de esto ahora mismo, estando absolutamente perdido en su camino con la moto de este año y en el camino de reencontrarse, ¿no? Así que Pirro es el que ya posiblemente ha rodado con alguna de esas algunas novedades, ¿eh? Vuelvo a decir, dentro de lo legal del reglamento, con algunas de esas posibles soluciones en Sepang de cara a 2026, y volvió además a estar en los test de Jerez junto con Nicolo Bulega, donde también se realizaron algunas pruebas funcionales para la base del 2027. Obviamente nunca poniendo la moto de lo que va a ser el 2027, que ese tipo de cosas no se pueden probar hasta finalizar la temporada. El plan sigue en pie, ¿no? El plan sigue en pie. Por eso un poco lo de el camino era Marc Márquez, y puede que lo siga siendo, ¿no? Y puede que lo siga siendo incluso sin Marc. Que yo creo que en ese sentido posiblemente él esté tranquilo. Pero obviamente su presencia, creo que prácticamente confirmada en los test de Valencia, pues también demuestra un poco la importancia de esos días y de escuchar el feedback de sus compañeros, ¿no? Y escuchar el feedback de su hermano, que también tendrá moto oficial y que también tendrá que dar su punto de vista. Como digo, el plan de Ducati creo que sigue en pie, pero sin el punto de vista de Márquez, ¿no? Y eso significa que Ducati, pues, definirá buena parte de su moto futura, de la moto para el 2026, sin la opinión de su piloto más influyente, ¿no? Dentro de su plantilla, ¿no? Que es Marc Márquez. Como menciono, y he mencionado muchas veces, creo que la importancia de los test de Valencia no puede ni debe subestimarse, ¿eh? Y este año más que nunca, porque al final creo que tenemos que tener en cuenta que se han acercado realmente. Tanto Honda como Aprilia se han acercado a Ducati. Es cierto que sigo considerando que Ducati sigue siendo la referencia, que sigue estando un escalón por encima, pero obviamente se han acercado. Y esto al final, que el mismo Gigi Dall'Igna lo reconoce, ¿no? Las concesiones están empezando ya a notarse y hay que intentar separarse, ¿no? Hay que intentar sacar algo. Obviamente que ellos van a intentar, pues, despedirse, ¿no? De este reglamento, siendo los que estén por delante, ¿no? Siendo los que han dominado los últimos años, ¿no? Vamos a ver, claro, con una GP25 que además tan parecida a su predecesora, que en el paddock incluso muchos la llegaron a bautizar como la GP24 Plus, ¿no? Pues ahora no hay margen realmente para repetir esa historia. Realmente Ducati no tiene ese margen. El Cheste, el prototipo de la GP26, esos primeros cimientos, que no será una GP26 completa, sino que posiblemente sea un híbrido entre esa GP25, GP24, GP25, GP26, para ver qué es lo que se lleva a Sepang, tiene que intentar salir pues con esos cimientos prácticamente lo más definido posible, ¿no? Sin iteraciones infinitas, ¿no? Posiblemente mucho de lo que se pruebe allí será la base de lo que se llevará a Sepang y de lo que, bueno, en principio tiene que ser el arma con la que los pilotos de Ducati el año que viene luchen de nuevo por el Mundial e intenten conseguirlo y para darle el 7º título de constructores consecutivos a Ducati. Poca broma, ¿eh? Hay que recordar que a nivel reglamentario la GP26 mantendrá el mismo motor, el motor actual, el motor que han utilizado este año, el llamado motor 25, que simplemente difiere de ese motor 24 en algunos detalles de materiales, ¿no? Principalmente en el cigüeñal, con un ligero aumento de peso inferior a 300 gramos. Esto todo pensado para la fiabilidad, ¿no? Y vuelvo a decir, ya sabemos que en el tema de los motores no es donde reside esa diferencia, algo que además quedó bastante claro en esa imagen, ¿no? De Pecco Bagnaia con Marc Márquez hablando de los test de Misano, diciendo que los motores son iguales, ¿no? Que no había diferencia. Por tanto, ¿qué tomará el protagonismo? Pues lo tomará el chasis, ¿no? Ahí es donde Ducati posiblemente concentrará su energía, ¿no? Buscando, pues, una moto que corrija, pues, posibles inconsistencias que surgirán este año, ¿no? El mismo Gigi Dall'Igna también decía que el margen de maniobra, ¿no? El margen óptimo de la GP25 es menor que el de la GP24 y que por eso Pecco Bagnaia estaba teniendo un poco de problemas, ¿no? Y también hay que decir una cosa, y esto va a ser muy importante, que se adapte mejor a esos también neumáticos Michelin con las carcasas más rígidas que hemos visto en esta parte final de la temporada, ¿no?
Por lo visto, hasta donde yo sé y hasta donde me dicen, el cambio de carcasa fue introducido un poco a mitad de temporada, más rígida de lo que se había comunicado inicialmente, y modificó esto mucho por completo las sensaciones de los pilotos. En teoría, no debería alterar el carácter del neumático, pero en la práctica lo hizo. Y eso, pues ya sabéis que he mencionado muchas veces que lo que se dice es que eso trajo muchas serie bueno, de inconsistencias, ¿no? Dentro de la correlación de los datos, ¿no? De un año y otro para el entendimiento con este neumático, un neumático que Ducati había sabido explotar muy, muy bien. Como digo, originalmente además Michelin había asegurado que las especificaciones de 2025 serían idénticas a las de 2024, pero conforme avanzó la temporada se hizo evidente que la carcasa pues había endurecido, ¿no? Generando una diferencia tangible en la forma en la que los motos transferían el peso al tren delantero. Bueno, pues depende de qué moto, pues quizás en una Ducati pues el impacto puede que fuese un poco más inmediato, ¿no? Lo que empezó como una pequeña variación técnica, pues como menciono, se acabó convirtiendo en un rompecabezas absoluto de correlación de datos. Eh, y claro, ya muchas veces las simulaciones y todo lo que tenían no coincidían con la realidad, ¿no? Ese desfase pues puede explicar en cierta forma, que no digo que lo utilicemos como excusa, pero hasta donde a mí me dicen, pues quizás lo podríamos llegar incluso a utilizar eh, pues para explicar algunos fines de semana pues frustrantes para los ingenieros de Ducati y para el resultado de los pilotos, ¿no? Que, bueno, luchaban por interpretar unos neumáticos que no se comportaban como predecían los modelos internos que ellos pueden tener, ¿no? Igualmente, Ducati en principio sigue siendo la referencia en ese ámbito, ¿no? Sobre todo en temas de análisis remotos, interpretación de variables dinámicas y demás. Yo creo que en ese aspecto Ducati sigue siendo los que están un paso por delante. Esto además es una cosa que desde Honda, por ejemplo, lo reconocen, ¿no? Que Ducati en este aspecto está por encima del resto, porque sobre todo no por medio, sino por trabajo ya hecho, ¿no? O sea, quiero decir, porque tienen ya mucho camino hecho y también han tenido muchas motos en pista y siguen siendo los que tienen más motos en pista, ¿no? Entonces esto al final te otorgan mucho más datos, mucho más analizar, siempre puedes hilar un poco más fino con todo, ¿no? Como digo, la consecuencia es que la GP26 nacerá en torno al chasis, ¿no? No para satisfacer a ningún piloto en concreto, sino, pues, bueno, pues para intentar quizás Ducati recuperar ese feeling perdido, ¿no? Por lo menos por parte de Pecco Bagnaia. Quizás Marc Márquez también se vio beneficiado en cierta forma por el hecho de que él no pasó por la GP24, ¿no? Si quizás Marc hubiese pasado por esa GP24, quizás él mismo también al montarse a la 25 diría, oye, pues sí que es cierto que lo anterior era mejor, cosa que bueno, que no sabemos, que son especulaciones de qué podemos imaginarnos que podría ser mejor la 24, aunque vuelvo a decir, la 25 obviamente es una moto que tiene potencial para ganar, y ganar de qué forma, como lo ha hecho Marc, ¿no? Sería también bastante injusto hacia Ducati mencionar que la GP25 fue una mala moto, porque obviamente viendo los números, mala moto no ha sido. Lo que quizás, como dice el mismo Gigi, el margen de maniobra, el margen óptimo de la moto no es muy grande. Y entonces, claro, ahí es donde florecen pilotos que tienen un mayor talento para adaptarse y para poder explotar, pues quizás esos márgenes, ¿no? De forma más precisa. Y ahí es donde Márquez pues hace la diferencia con sus compañeros de Ducati, ¿no? Como digo, también hay que tener en cuenta que Alex Márquez, que en 2026 recibirá el mismo trato técnico de fábrica que su hermano Marc, Bagnaia y Dillan Antonio, sí estará presente en los test de Valencia. Su voz obviamente será escuchada y bueno, va a ser importante, obviamente, aunque obviamente Alex no tiene nada que ver con Marc, pero sí que es cierto que estoy más que convencido que en ese parón al mediodía para almorzar o lo que sea, alguna conversación tendrán los dos sobre qué es lo que se está probando y cuáles son las sensaciones, ¿no? Recordando también que Marc viene de una 2024, ¿no? Una GP24. Como menciono y como he mencionado antes, y creo que esto es importante, creo que para Ducati el 2026 es un año muy importante, ¿eh? O sea, es cierto que el 27 es el gran año del cambio de reglamento, jerarquía, puede haber eso, un cambio de jerarquía, ¿no? En el poder de cómo están ordenados los equipos de MotoGP hoy día, pero creo que para Ducati, y a nivel simbólico, a nivel, bueno, pues de número, de resultados,
creo que la GP26 para ellos tiene que ser la culminación de una etapa, ¿no? Y al mismo inicio, el inicio de otra, ¿no? Porque la última Ducati desarrollada será la última Ducati desarrollada bajo el paraguas de Michelin, la última Ducati de este reglamento, ¿no? La moto que deberá mantener la hegemonía técnica, ¿no? Antes de, bueno, pues todos los cambios que tenemos en el 2027. Creo que esto es importante para Ducati. Creo que ellos quieren quedarse como que durante este final de este reglamento nadie, ¿no? Les pudo vencer en ningún momento, ¿no? Y esos 7 años consecutivos ganando el título serían absolutamente asombrosos, ¿no? No habrá revolución de motor, porque no puede haberlo, obviamente, pero sí creo que habrá una evolución de equilibrio, ¿no? Daliña lo dejó entrever, ¿no? El objetivo es una moto más sensible, más comunicativa y más adaptable a distintos estilos de pilotaje. Si la GP24 y la GP25 en cierta forma representaron la madurez de un concepto, e incluso puede que esa madurez de ese concepto hiciese que ese modelo más nuevo, quizás puede que potencialmente fuese mejor, pero a nivel de accesibilidad, de lo equilibrada que pudiese estar o de lo fácil, fácil, con todas las comillas del mundo, para un piloto manejarla bien, quizás tuviese ese margen más pequeño que el mismo Gigi menciona. Creo que sí fue una moto potencialmente mejor, ¿no? Pero como menciono, si las 24 o 25 pueden representar en cierta forma la madurez del concepto, creo que la GP26 debería representar la evolución natural de este para intentar cerrar este ciclo de la mejor forma posible. Y vuelvo a mencionar, creo que el camino va a seguir siendo el camino... Creo que va a seguir siendo el camino de Marc, pero sin abandonar, porque creo que Gigi Dall'Igna, bueno, creo no, estoy absolutamente convencido de que es una persona bastante inteligente y que sabe que la base del éxito de Ducati reside precisamente en tener una moto, bueno, en las cualidades que han sido capaces de adquirir con esta moto. Lo que pasa que obviamente llega un momento en el que el potencial, cuanto más cerca estás del máximo, más difícil es mejorar lo que tienes, ¿no? Entonces, claro, y normalmente también hay que recordar que cuando mejoras de un lado, posiblemente estás empeorando por otro lado, ¿no? En la moto. Con lo cual hay que volver a buscar ese equilibrio, pero sin quedarte detrás de tus competidores, que obviamente cada vez se van acercando, aunque vuelvo a decir, veremos en el 2027, pero aún no están con ellos. Están cerca, pero no con ellos. Como menciono, ¿no? Al final Ducati no depende de un solo hombre, obviamente, depende de esa cultura, ¿no? Que Gigi ha sabido construir, donde creo que cada decisión no nace solo del instinto, sino del método, ¿no? Pero incluso en ese método tan exacto, ¿no? Que puede tener un ingeniero como Gigi, hay piezas que pesan más que otras, ¿no? Y en esta ocasión creo que la pieza que falta, la gran pieza que le falta a Ducati, y ellos lo saben, se llama Marc Márquez, y puede que igualmente, aunque el camino de Marc como tal, que daba la sensación por las declaraciones, por todo, que es el camino que pensaba tomar Ducati para el 2026 y así poder intentar volver a conseguir el título en el que todavía yo sigo poniendo favorito a Marc Márquez. Puede que eso se les haya doblado un poco, ¿no? Se les haya torcido, que Marc no esté. Aún creo que la GP26 puede que pueda seguir siendo en parte el legado de un Marc que incluso ya sabiendo Ducati qué camino tomar, recuerdo las palabras de Marc Márquez en Indonesia mencionando que está muy tranquilo porque los ingenieros de Ducati saben qué camino tienen que tomar, pues creo que incluso sin que Marc toque esa moto, puede que siga dentro Ducati del camino establecido por el ya 9 veces campeón del mundo, por el campeón del mundo con más victorias consecutivas en una Ducati, más dobletes consecutivos, el campeón que ha ganado pues el año más fácil para Ducati y el que han ganado todo, pues al final cuesta pensar que la elección lógica no sea la de apoyar y girar en torno a un piloto así. Algunos lo considerarán un error, bendito error, tener un piloto que te pueda asegurar un número de victorias como puede hacer Marc Márquez. No digo que este sea el camino, no digo que Marc Márquez es el que vaya a hacer el desarrollo de la moto. El desarrollo lo hacen los ingenieros, el desarrollo lo hará Gigi y su equipo, con lo que llevan trabajando unos meses viendo todo lo que se está acercando a su competencia, pero está claro que al final la voz que le pesará más o que les pesaría en principio más a Ducati a día de hoy, viendo el potencial de uno y de otro y
el margen de maniobra de uno y otro piloto, cosa muy importante, pues obviamente la voz que más pesa es la de Marc. ¿El camino sigue siendo el de Marc? Pues lo veremos, porque incluso aunque el camino no sea el suyo, como este año, puede ganar igualmente si la moto tiene el potencial para ello. Ese es el valor de los grandes pilotos. Con esto simplemente me quiero despedir. Creo que era interesante a mencionar esto, hablar de esto. Y nada, que espero que me dejéis en la caja de comentarios vuestra opinión al respecto. Si pensáis que se seguirá tomando ese camino, independientemente de que Marc esté o no, si pensáis que quizás puede que se tuerza un poco esto para Marc por el hecho de no poder participar en unos test que ya os menciono que son más importantes de lo que mucha gente considera. Bueno, pues simplemente esto es todo. Espero que os haya gustado, que le deis like, que le deis hype, que le deis al botón del hype, que también ayuda muchísimo, el botón del hype. Y si no estás suscrito, que te suscribas. Mil gracias como siempre y nos vemos.